El Ministerio Luz a las Naciones presenta al pastor Jacob Mirón, con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia. Y a continuación el pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones. Amén. Romanos capítulo 13, versículo 1 dice así la palabra del Señor: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Diga conmigo: de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Tome su lugar, por favor. ¿Cuál de estas dos palabras usted escogiera? ¿Bendición o condenación? ¿Qué tan grande diferencia, qué gran margen de diferencia hay entre las dos? ¿Usted no escuchó en algún lugar, en algún hogar impío esta palabra? Condenado, váyase de aquí. Y ni sabían lo que estaban diciendo. La obediencia trae la bendición, pero la rebeldía, ¿qué trae? Condenación, maldición. Amén. El día de hoy vamos a estudiar los diferentes sistemas de autoridad que Dios ha establecido. Amén. Sabemos por la palabra que Dios es autoridad, pero Dios estableció todos los sistemas de autoridad. ¿Cierto o no es cierto? ¿O no dice eso la palabra? Que la autoridad fue establecida ¿por quién? Por el Señor. Quien la obedece, obedece a Dios. Quien la desobedece, resiste ¿a quién? A Dios. O sea, cuando hablamos de autoridad, ¿a dónde vamos a apuntar? A Dios. No sé si alguien me está escuchando. Vamos a estudiar los diferentes sistemas de autoridad que Dios dejó aquí en la tierra. Número 1, vamos a estudiar la familia. Diga conmigo: la familia. Dios estableció autoridad también ¿dónde? En la familia. Hemos tocado así pedacitos, ¿verdad? Pero no como vamos a entrar el día de hoy. Pero Dios también estableció autoridad ¿dónde? En la familia. Imagínense que en una familia, en un hogar, no hubiera autoridad, mi hermano. Los niños se te levantaran ¿a qué horas? A las 11, 12 del mediodía. ¿A qué horas se acostaran? Peor hoy con todo el montón de juguetes y televisión y celulares que tienen. Si no hubiera autoridad en el hogar, ¿a qué horas cree usted que se acostaran esos niños? No, que a las 2 de la mañana, a las 4, 5. 2 de la mañana para ellos es temprano, con un PlayStation en su mano o con un celular e internet en su mano. Olvídese, mi hermano. ¿Es necesaria la autoridad o no es necesaria la autoridad? Y cuando hablamos de autoridad, no estamos hablando de que alguien cuando adquiere esa autoridad de Dios, no estoy hablando de abuso de esa autoridad. Amén. Cuando usted escuche la autoridad hoy de la familia, quien quiera sea la autoridad, no es para que usted abuse de ella, sino siempre sea bajo el estándar de Dios, bajo lo permitido por Dios. Porque acuérdense que en el caso de Saúl, que abusó de la autoridad, ¿terminó bien o terminó mal? Terminó muy mal. ¿Quién terminó siendo bendecido? Aquel que se sometió a la autoridad. ¿Quién fue quién? Fue David. Amén. Entonces,
No importa el área que usted ejerce autoridad, si usted ejerce autoridad en el trabajo, tenga cuidado cómo la ejerce, porque si usted abusa de ella, usted va a terminar igual que Saúl. ¿No se oyó ese amén? Tiene que ser un hombre o una mujer que use la autoridad siempre con justicia. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Libro de Tito, capítulo 2, versículo 5, por favor. Tito 2:5. Hasta hoy tocamos este libro, ¿verdad? Tres cinco de Tito, ¿lo tenemos? Diga conmigo, esto va a estar bueno hoy. Tito 2:5, ¿lo tenemos? Dice, vamos a empezar del 4 para que entendamos un poquito mejor. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea ¿qué? Blasfemada. Esto está más serio de lo que la gente lo ha tomado. La palabra de Dios se blasfema cuando alguien en el hogar no se sujeta a la autoridad. ¿Y sabe usted qué es blasfemar la palabra de Dios? Es como cuando usted le dice una mala palabra a alguien en su cara. El ser humano, especialmente el latino, bueno, en cuanto a autoridad, todo el mundo está igual. Aquí peor en este país, donde la mujer ya casi es la que manda en el hogar. Ay, mire ese amén de las mujeres. No, Dios la ha traído aquí para algo hoy. Esto es peor que el cáncer, mi hermano. No se imagina cuántos hogares viven bajo maldición porque cada día blasfeman la palabra de Dios no siendo sujetas. Va disminuyendo el amén. ¿Sabe? Por falta de conocimiento mueren las personas, dice la Biblia, ¿sí o no? Mueren los hogares, mueren los matrimonios, mueren las empresas, mueren los ministerios. Por falta de tener un conocimiento de lo que a Dios le agrada, lo que Dios bendice, lo que a Dios no le agrada, lo que Él rechaza. No sé si alguien me está escuchando. No se preocupen los hombres, que allá voy para ahí también. La palabra de Dios es blasfemada cuando no hay sometimiento en el hogar. ¿Qué quiere decir eso? Por más que la mujer esté profetizando y esté hablando lenguas en un lugar, en una casa, en una iglesia, por más que tenga un don, pero si no se sujeta en el hogar, es una mujer blasfema. ¿Y a qué va a hacer más caso usted? ¿A lo que usted cree o a lo que dice la palabra? Eso es. Por eso debemos dedicar el resto de nuestros días a estudiar ¿qué? La palabra. Terminando esto, empezamos todos los evangelios hasta terminar Apocalipsis. Y después que termine, que el Señor me lleve. Que por lo menos le quedó lo mejor ahí. Palabra de Dios. Pero es la realidad, hermano. Tenemos que volver ¿a dónde? A la palabra. La palabra de Dios. Como que no la veo muy convencida, lo vamos a repetir otra vez. Que sean sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea ¿qué? Blasfemada.
El apóstol Pablo entendía muy bien, pero muy bien el concepto de autoridad. No sé si alguien me está escuchando. Porque él, para ser quien fue, o él para llegar a ser el apóstol que llegó a ser, el primer test, el primer examen que Pablo recibió al nomás, preste atención, el primer minuto de respirar la vida de Dios, el primer examen que Dios le dio fue de autoridad. Vaya a Damasco y va a buscar a un varón llamado Ananías, y él le va a decir qué es lo que usted tiene que hacer. Y a su nombre, preste atención, Dios no le dijo, va a ir a Damasco, va a encontrar a un varón llamado Ananías y él te va a dar ahí una jarra de culé. Y a su nombre, diga conmigo, Dios sabe de qué pie cojeamos nosotros y nos va a dar lo que necesitamos. Y a su nombre. ¿O usted cree que ya estamos perfectos ya? No, mi hermano. Entonces, ¿para qué estamos aquí? Mejor lo mandamos directo al cielo de una vez. Y a su nombre. Entonces, Dios establece su autoridad también dentro de la familia. Dios no dijo, pues cásense, júntense y ahí vean cómo se las arreglan ustedes. Y que mande quien pueda. ¿Eso hizo Dios? No. Dios estableció. Allá atrás está un hermano diciendo, ojalá que esto lo oigan todas las mujeres del mundo. Y es la verdad. ¿Por qué cree usted que los caos que existen hoy en familia, por qué cree que existen? Gran mayoría de ellos por falta de sometimiento. ¿Por qué cree que los padres se quedan solos aun cuando los hijos ni han cumplido 18 años? Por falta de sometimiento. ¿A qué? A la autoridad. El joven apenas tiene 14, 15 años y está pensando cómo liberarse de sus papás. Lo que más le cuesta al ser humano es someterse. ¿Serio, hermano? Los niños de hoy en día andan con los pantalones a la mitad de la cintura o a la mitad ya sabe qué, y ya quieren mandar al papá. Ni ponerse bien el pantalón saben. Hay un gran problema de obedecer la autoridad en el mundo entero. ¿Cuántos lo reconocen? Un gravísimo problema. Y a su nombre. Por eso ve usted grandes caos, grandes problemas, matrimonios. Tú trabajas, yo trabajo, tú tu cuenta del banco, yo la mía. Espero que aquí no haya una pareja así, hermano, porque ni me llame pastor. Mejor llámeme don Jacob. En serio. Uno de los dos está blasfemando gravemente contra la palabra de Dios. ¿Sabe qué le está haciendo a la palabra? No me importas, no te necesito, yo hago lo que la gana me dé. De esa manera están blasfemando contra la palabra de Dios. Hay mujeres que dicen, es que yo no pedí ser mujer, por eso es que mando aquí. ¿Y acaso el hombre pidió ser hombre también? No, nadie pidió ser lo que es. Así lo quiso Dios. Y así lo aceptamos. Cada quien en nuestro lugar que Dios nos ha dado. Cuando hijos tenemos que someternos, sujetarnos. Cuando crecemos, la voluntad de Dios, tal vez en un lugar, en una compañía, en lo que sea, tú vas a ejercer autoridad. Todos en la vida, en un momento de la vida ejerceremos autoridad, pero más que seguro estaremos siempre bajo ¿qué? Autoridad. Bendito sea Dios. Preste atención a esto.
cuando la mujer, igual que los hijos, se encuentren con la realidad de la autoridad, como Dios la ve, sabe que va a empezar a suceder. Los problemas van a empezar a disminuir. No sé si alguien me está escuchando. Muchas veces el problema en el hogar no es cuestión de falta de consejería, es cuestión de falta de sumisión. Es la verdad, es la realidad. Cuando el hombre, cuando la mujer, cuando el hijo, cuando el niño, cuando la niña se encuentre con la realidad de la autoridad, como Dios ve la autoridad, no solamente los problemas ahí van a empezar a disminuir, sino que imagínese el hogar futuro que ese hijo va a tener o esa hija va a tener. No sé si alguien me está escuchando. Dele gracias a Dios a las hijas, a los hijos que están aquí presentes en esta noche escuchando esto, porque muchos de sus caminos van a ser enderezados por esta palabra. Pero hay de aquellos que nunca reciben un consejo sabio como la palabra de Dios el día de hoy. Piensan que entre más sean así, más bendecidas van a ser. Van a terminar divorciadas 3, 4, 5 veces en la vida por no sujetarse. ¿Y quién va a ser el bobo que las va a estar aguantando? No sé si alguien me está escuchando. Hay muchas cosas que deseáramos decir o hablar, pero por falta de tiempo no lo hacemos. Pero aquí claramente dice que Dios ha establecido al esposo como la autoridad. ¿En dónde? En el hogar. ¿Cuántos tienen oídos? Vamos al versículo 5, por favor. Perdón, a Pedro, 1 Pedro 3:1, perdón. Primera de Pedro 3:1. Me avisa cuando lo tenga. Primera de Pedro 3:1. Dice así la palabra del Señor. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿De qué clase de conducta está hablando aquí la palabra? Su sometimiento. ¿Hacia quién? Hacia su esposo. Especialmente aquí se refiere a las mujeres que tienen esposos que no son ¿qué? Cristianos todavía. Amén. Yo sé que en cualquier iglesia hay hermanas que sus esposos todavía no son ¿qué? Cristianos. ¿Cuántos tienen oídos? Dice: asimismo vosotras, mujeres, estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Diga conmigo: mi conducta vale más que mis palabras. ¿De qué sirve una mujer que le esté evangelizando a su esposo, hablándole de Cristo a su esposo, pero no se sujeta a él? No sé si alguien me está escuchando. ¿A dónde vas, amor? Voy al parque. No, mi amor, pero dijimos que íbamos a hacer esto. Nada, tú quédate, yo me voy. Yo sé que aquí ya no hay de esas mujeres. Ya están crucificadas totalmente en Cristo. Sus manos están en la cruz, su boca está en la cruz, bien crucificada. Y a su nombre
O no dice así que ese es el deber diario del Hijo de Dios. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Eso significa, no hago lo que quiero, hago solo lo que Dios me permite. Y a su nombre. Mire, yo sé que esta clase de mensajes no traen gloria a Dios, aleluya. Más bien pone el cuello de la persona para abajo, pero gloria a Dios. Prefiero que se vaya así pensando, redarguyendo, analizando y luego termine cambiando, a que toda la vida esté saltando, gritando gloria, 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 igual en el hogar. La bendición de Dios vendrá cuando haya un orden en lo que Dios ha establecido. La bendición de Dios vendrá cuando haya un orden adentro del hogar establecido por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios ha establecido al esposo como la autoridad y a la esposa Dios la pone como una representación de la iglesia. Cuando tienen oídos, vamos al versículo 5, ahora sí, de Pedro, de 1 Pedro 3:5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando, ¿qué dice? Sujetas a sus maridos. ¿Cómo eran las mujeres antiguas? Diga conmigo, las mujeres son aquí igual a las modernas. ¿Cómo eran las mujeres antiguas? Sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham. ¿A quién obedecía Sara? Llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Mire cómo el Espíritu de Dios se recuerda cómo las mujeres fueron en el antiguo. ¿Eran qué? Sujetas a sus maridos. ¿Y a la edad de cuántos años Dios bendijo a Sara? Imagínense. Digan conmigo todos, Dios bendice a los que siguen los principios. ¿Usted cree que si Sara hubiera sido una mujer que no se sujetaba a Abraham, usted cree que le hubiera hecho algo? Si hemos aprendido por la palabra lo que Dios, cómo Dios castigó a los rebeldes. Pero Dios honra a los que honran sus principios y sus palabras. Y a su nombre. ¿Cómo llamaba Sara a su esposo? Señor. ¿Sabe qué significa llamar a alguien Señor? Mande usted. Mande usted. Yo sé que aquí en Houston no pasa esto, pero en otros países, el esposo, para convencer a la esposa para que le obedezca o le haga caso, le tiene que ofrecer algo. Mira, te doy $100 que tengo ahí ahorraditos. Oh, entonces sí, dice la esposa rebelde. Yo no sé a dónde va a ir ese hogar, hermano. En serio. Aquella por rebelde y este otro por no asumir la cabeza. No sé si alguien me está escuchando. Yo me pongo a pensar, si en un día a todos los ciudadanos de Houston se les antojara no obedecer la ley de tráfico cuando vayan a trabajar en la mañana, ¿qué cree usted que sucedería? ¿Qué sucedería?
Si todos los ciudadanos que tienen un carro y van a trabajar en la mañana deciden, hoy no voy a parar en ningún stop rojo, no voy a parar en ningún stop de esos rojos, perdón, de que están parados, en ningún semáforo que tenga luz roja, yo me lo voy a pasar, que todos decidieran lo mismo, nadie someterse a esa autoridad establecida en este mundo, ¿qué cree usted que sucedería? Mi hermano ya se imagina, nadie regresa vivo al trabajo. Así son los hogares que pretenden la bendición de Dios. Mi amado hermano, no que habiendo un orden en el hogar. Adentro de ese hogar así, mi amado hermano, donde una mujer no se sujeta, donde los hijos no se sujetan, mire mi amado hermano, ahí los carros pasan a 200 millas por hora. Los carros de sus vidas están caminando a 200 millas, donde es 60 millas. No sé si alguien me está escuchando. Entonces, nunca sueñe en ningún hogar en el cual exista esto, que sus vidas van a ser bendecidas por Dios. Por más que llegue el pastor a orar por ellos, a ungirlos y a declararles palabra profética, si están faltando a la autoridad de Dios, lo que Dios dice, eso va por encima de mi deseo, por encima de mi oración, por encima de lo que yo haga por ellos. No sé si alguien me está escuchando en esta noche. Hay que poner las cosas en orden. Cuando estén en orden, entonces sí vale lo demás. Y a su nombre, alabado sea Dios para siempre. ¿Construiría usted una casa encima de un montón de basurero? ¿Verdad que no? Primero quita ¿qué? El basurero. Primero hay que sacar y quitar todo el desorden que hay en el hogar, para que venga la bendición de ¿quién? De Dios. ¿Cómo estaba el hogar de Abraham? Ordenado. Tanto esa mujer, mire que hasta los detalles del Espíritu Santo, ¿verdad? Hasta las palabras, como le decía a su marido, las escribe el Espíritu Santo. Y a su nombre. Igual a las palabras de la mujer hoy a su esposo. Vení para acá, viejo. Imagínense. Y así queremos que la honra y la bendición. Queremos, y lo peor que entra uno a la casa y hay textos bíblicos, hay fuente de río de agua viva, y en pastos delicados me haré descansar. ¿Qué descanso, mi amado hermano? Cuando se está blasfemando la palabra de Dios cada día en ese lugar. Esos textos van a valer cuando esté en orden ese hogar. Esto ayuda a los casados y a los no casados también, porque ahí vienen señoritas detrás también, queriendo forjar una bendición en su vida. Pero mira, lo que yo he aprendido debajo del sol, un poquito menos de la mitad de un siglo, es esto: que a la palabra de Dios no le podemos ganar. No sé si alguien me está escuchando. Por más que usted le quiera hacer creer a la palabra, voy a ser bendecido, voy a ser bendecido, voy a ser bendecido, pero si la palabra dice, no, mijo, esto usted no lo está haciendo bien. Sí, pero yo estoy declarando la palabra, No, mijo, le va a decir, mire, lea lo que dice acá. ¿Le ganamos a la palabra? Jamás. Jamás. A la palabra no lo podemos hacer un cieguito, ¿verdad? En mi pueblo, en la primaria, yo recuerdo, al principio de la secundaria, había una señora que vendía unos panes bien ricos. Y en esos tiempos usaban ellas un canasto, pero el doble de lo que es un charro mexicano, un sombrero mexicano, de lo que es la circunferencia. Y ahí ponían todos los panes. Y cuando ella iba llegando, apenas en la hora de recreo, iba entrando con su canasto, todos se le montonaban, yo quiero. Y otros tremendos, mire, por detrás del canasto le sacaban los panes, hermano. Ya cuando lo bajaban, la pobre señora le faltaban 6, 7, 8 panes. La ganancia le quitaban.
muchos principios se han perdido en la iglesia del Señor, pero en este caso en la familia. Y después nos cuestionamos, nos preguntamos, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Ahí está el por qué. Sara fue bendecida porque aprendió a asumir su rol, aprendió a asumir su lugar donde le pertenecía. Es increíble esto, hermano. Yo entiendo a las mujeres que a veces quieren o quieran ser autoridad, pero sabes, asume tu rol de autoridad sobre tus hijos, pero nunca lo intentes al revés, porque es como dar bofetadas contra un aguijón. No es a tu esposo que le estás faltando el respeto, es a Dios mismo, porque toda autoridad es puesta por quien representa a Dios mismo. Cada quien que representa autoridad es a Dios mismo, porque Dios es autoridad. Yo le entiendo por su naturaleza, pero si es hija de Dios, tiene que hacerlo la palabra de Dios. Ojalá yo fuera un chueco que me gusta torcer la palabra y dijeran, sí, mujeres, hagan lo que quieran, pero son los maridos, no se lo merecen. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Y hay que hacer lo que trae bendición a nuestra vida, lo que va a traer bendición al hogar. Así fue Sara, Dios la bendijo, y a su nombre. Porque ¿quién de las mujeres de aquí puede decir, yo a los 90 años tuve un hijo? No, hombre, si los tiene a los 40 ahí, los tiene, pero ya casi se mueren. Pero mire, Dios bendijo a esta mujer. Dios bendijo a Abraham. Dios bendijo a su hogar. Y déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué clase de hijo nació producto de ese sometimiento? ¿Un hijo medio? Nació Isaac, el hijo de la promesa. Un joven al igual que su papá, bendecido desde los pies hasta la cabeza. Un hombre de fe. Y a su nombre, que aún para escoger a su esposa no anduvo escogiendo qué cuerpazo tenía. Miren los hombres que amén dijeron, especialmente los solteros. Ay, déjenmela ver primero, pastor, a ver si me conviene. No, yo digo, yo se la quiero traer por fe. Ay. Sí, hermano, hoy todos son apellidos Mirón. Primero la miro y después oro a Dios. ¿Cómo está eso? Queremos bendición, pero a nuestra manera. Mire, por eso Isaac fue quien fue. Un varón rete bendecido en toda área que usted le quiera buscar. Pero también denota un hombre de fe. Que él creyó en Dios por fe, que la mujer que le iban a traer iba a ser la mujer escogida por Dios. ¡Wow! Y lo curioso es que su esposa le toca también que era estéril, al igual que su mamá. Pero al igual que su mamá, Dios hace el milagro en su esposa también. Dele gloria a Dios. Y a su nombre. Diga conmigo, la familia será bendita cuando esté en orden a la palabra de Dios. Oh, glorioso, glorioso Dios. Vamos a Efesios 6, por favor. ¿Usted cree que los hijos escaparon también en esto? No. Efesios 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es ¿qué? Justo. Esto es ¿qué? Justo.
Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Este es el primer mandamiento con promesa. Ni en los otros mandamientos prometió nada a Dios, pero en este mandamiento de honrar a los papás, ahí Dios se compromete a que serás de largos días. ¿Qué significa? Que aunque el accidente, que aunque el freeway se congestione, que aunque alguien quiera quitarte los años antes, pero si Dios dice no es tu último día, vas a vivir hasta el último día de tu vida. Y a su nombre. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Preste atención. Cuando habla de hijos a padres, ¿verdad que no hay ninguna diferencia? ¿Honra más al papá o honra menos a la mamá? Es la misma honra. Ah, no, yo le hago caso más a mi papá porque él es el que me da la plata. No, es el mismo caso, la misma sujeción a los dos. Los dos tienen oídos. Ay, yo le hago más caso a mi mamá porque ella es más nice conmigo. Sea más nice o menos nice, al igual hay que honrar a los dos. Y a su nombre. Si mamá dice, venga a comer, mi hijo, usted no tiene que esperar que su mamá le hable 2 veces. Si usted espera que le hable 2 veces para que usted vaya a comer, usted no sueñe llegar a 90 años. Creo que ni a 50 va a llegar. Y no es porque le desee el mal, es lo que dice la palabra de Dios. Si usted honra a sus papás, usted va a vivir largos, ¿qué? Largos días. Y a su nombre. Papá, hago lo que tú me dices, pero si me llevas ahí al McDonald's. Mire, hermano, no lo lleva a ningún lugar. Enséñele a que tiene que obedecer en el hogar. Cuando ya aprenda obediencia, cuando aprenda a honrar, entonces recompénselo. Pero no lo malacostumbre, que cada vez que le obedezca usted tiene que darle algo a cambio. ¿Cuántos tienen oídos? Y a su nombre. Diga conmigo, mandamiento es mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Vamos a Primera de Corintios capítulo 11, por favor. Primera de Corintios 11:3. Dice así la palabra de Dios. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo ¿qué? Varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Wow. ¿De dónde empieza? Dios, la cabeza de Cristo. Cristo, la cabeza de ¿quién? Del varón. Y el varón, la cabeza de la mujer. ¿Hay un orden ahí o no hay un orden? ¿A quién obedeció Cristo?
A Dios Padre. ¿A quién se sujetó Jesús? A Dios Padre. ¿A quién debe sujetarse el hombre? A Jesucristo. ¿A quién debe sujetarse la mujer? Se disminuyó, mire, pues lo primero bien fuerte, lo segundo, lo último, menos fuerte. Cuando dije, ¿a quién se sujetó Jesús? A Dios, bien fuerte. Ya cuando llegué a lo mero mero, ahí ya menos. Y a su nombre. Dios, dice, es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del hombre. Y el hombre es la cabeza ¿qué? De la mujer. Y la palabra de Dios explica por qué el hombre es la cabeza de la mujer. En uno de los casos dice, porque el hombre fue formado ¿qué? Primero. ¿Cuántos tienen oídos? Como el hijo que nace primero, ¿se le llama qué? Primogénito. Primogénito. Vamos a ir otra vez. Pero quiero que sepáis, amén. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. ¿Y Dios es la cabeza de quién? De Cristo. Preste atención a esto. El cristiano debe tener dos clases de sentimientos o pensamientos. Uno es el pensamiento, el sentimiento acerca del pecado, que a Dios les agrada, y la otra es el sentimiento, el pensamiento en cuanto a la autoridad de Dios. Porque hay quienes tienen un tremendo pensamiento o sentimiento en cuanto al pecado. Ejecutan exactamente lo que Dios, ¿verdad?, le manda hacer. Detesta lo malo, detesta esto, detesta el otro, detesta ciertas cosas que a Dios no le agradan. Pero en cuanto a la autoridad, ¿están qué? Fallando o blasfemando día tras día. No sé si alguien me está escuchando. Entonces, ambos conceptos los tenemos que tener bien claro. ¿Cuántos tienen oídos? Bendito sea Dios para siempre. Cuando Jesús estaba en la tierra, vivió en la tierra, Él fue obediente hasta en los detalles más pequeños. Amén. Vamos a ir a Mateo capítulo 17, 24. El final de esto va a estar glorioso. Mateo 17, 24, ¿lo tenemos? Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y a su nombre. Ese era el impuesto, mi hermano. Ahí mi pueblo, los que venden en el mercado, hay cierta hora que llega el cobrador ahí con su ticket a cobrar el impuesto. Y luego mire los discípulos, oye Jesús, se me hace que tú no pagas el impuesto porque viene del cielo. No, él les respondió que sí, yo lo pago. Soy ciudadano también de esta tierra y debo de someterme. ¿A quién? A las autoridades. ¿Quién era la autoridad en ese tiempo? César. ¿Cuántos tienen oídos? ¿A qué vino Jesús? ¿A hacer revolución o a someterse?
Nah, yo no le voy a hacer caso al presidente. Nah, el presidente malvado se roba todo el dinero. Nah, yo voy a hacer lo que, ya no voy a pagar un peso más. ¿A eso vino Jesús? ¿O vino a darnos un ejemplo de obediencia? Sujeción. Como quien dice, los discípulos ponen en la espalda y la pared a Jesús. Y el maestro, mire cómo le pregunta. ¿Y el maestro paga el impuesto? Casi que el mismo papel de los fariseos estaban tomando ahí. Pero mire cómo él dijo: yo lo pago. Oye, pero ¿dónde? Yo no andas nada, Jesús. Bueno, vamos a ver qué hizo Jesús. Amén. Estamos en Mateo 17:24, ¿verdad? Y él le dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pero le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, preste atención, para no ofenderles, ve al mar y echa ¿qué? El anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Diga conmigo: cuando somos obedientes, habrá rete bendición. No solo alcanzará para ti, hasta para alguien más que está contigo. Imagínense. Si apenas se pagan los impuestos hoy en día y Jesús pagó por él y para alguien más también. No sé si alguien me está escuchando. ¿Vale la pena ser obediente? ¿Paga bien Dios a los que se someten a las autoridades? En Mateo 22:21 Jesús dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No dijo: dale a Dios nada más, pero a César no le ni papas. Eso sería ¿qué? Rebeldía. No pagar los tributos, no pagar los impuestos, etcétera, etcétera. ¿Cuántos tienen oídos? Jesús fue obediente hasta en los mínimos detalles. Por eso que dice la Biblia que él fue tentado en todo. ¿Y en todo fue hallado qué? ¿Y en todo fue hallado qué? Perfecto. No falló en nada. ¿Cuántos tienen oídos? Bendito sea Dios. Aunque los césares en los tiempos de Jesús, ¿cómo eran? Rebeldes. Pero ¿quién estableció la autoridad? Dios. Aunque los césares eran rebeldes, ¿cuál era el deber de Jesús? Obedecer. Si hay que pagar impuesto, hay que pagar ¿qué? Impuesto. ¿Cuántos tienen oídos? Cuando nuestra obediencia, al igual que la obediencia de Jesús, que aprendimos las semanas pasadas, dice que Jesús, a través del sufrimiento, padecimiento, él aprendió obediencia. Y esa obediencia, dice, la llegó a ¿qué? A perfeccionar. Cuando nosotros aprendemos a perfeccionar la obediencia, ¿sabe qué va a hacer Dios? Va a reprender a aquel que está siendo ingrato con nosotros. Yo no sé si alguien me está escuchando. Dios va a juzgar a aquel que está siendo ingrato con usted. Así sea esposo, así sea jefe, así sea ministro, así sea papá, lo que sea. Esa es la palabra de Dios. Pero cuando tu obediencia, nuestra obediencia, sea ¿qué? Perfecta. ¿Por qué cree que Dios peleó con espada y todo a favor de Moisés? Porque de A hasta la Z Moisés obedeció ¿a quién?
ve a Faraón. Y allá iba Moisés a hablar con Faraón, aunque no era fácil lo que le mandaba a hacer. Y a su nombre. Y Faraón se rebeló, se endureció su corazón. Y Dios le dice, ve otra vez. A la Señora, si ya fue una vez, ve otra vez. Y hablaba y le decía, Faraón, sí, está bien. Pero después se endurecía y regresaba otra vez. Moisés, dijo, yo no entiendo esto. Y ahí llegaba Dios otra vez, Moisés, ve otra vez. Dígame usted, mi hermano, usted y yo que anhelamos tanto la bendición de Dios, tanto que anhelamos ver un milagro como el que un mar se abra. Mire lo que tiene que hacer un hijo de Dios antes que el mar se abra. Hacer caso a Dios aunque no tenga sentido para tu vida, obedecer sin cuestionar, someterse sin andar pidiendo explicación. Y a su nombre. Cuando nuestra obediencia sea perfecta, Dios se va a encargar de los rebeldes, de los jefes rebeldes. Dios se va a encargar de los esposos que están sobrepasando la autoridad. No sé si alguien me está escuchando. Dios se va a encargar de todos ellos, como Dios se encargó de Saúl por ser un jefe malo contra David. Dios se encargó de todo, pero David perfeccionó en obediencia. Por eso es que Dios se encargó de su jefe. ¿Cuántos tienen oídos? Muchos de nosotros tenemos tremendo conocimiento en cuanto a lo que es el pecado, pero estamos tan escasos de conocimiento en cuanto a ¿qué? A la autoridad. Muchos de nosotros, nuestros sentimientos en cuanto al pecado son tan fuertes. Si apenas apesta algo y nos retiramos. Pero hay quienes tienen tan poco el sentimiento en cuanto a ¿qué? A la autoridad. Y hasta aquí tu programa Luz a las Naciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Visítanos en el 1576 Chantilly Lane, Houston, Texas. Para mayores informes puedes comunicarte con nosotros al teléfono 281-971-2446.